El doctor Atilio Bustos González es bibliotecario, egresado de la Universidad de Chile, máster en Gestión y Política Universitaria de la Universidad Politécnica de Cataluña, España. Doctor en Ciencias de la Información de la Universidad Extremadura, Badajoz, España. En su experiencia como investigador destaca su participación como investigador asociado de Grupo CIMAGO, investigador del Programa de Gestión Universitaria de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación CIAE, entre otros. En la actualidad se desempeña como director Sistema de Biblioteca at Universidad Adolfo Ibáñez. Dejo con ustedes al doctor Atilio Bustos González de CIMAGO Lab y su exposición sobre análisis de la producción científica, una mirada desde la perspectiva de CIMAGO Lab. Muy buenos días, es un gusto estar con ustedes aquí y compartir los resultados de la actividad investigadora de CIMAGO. Bien. La cienciometría es una disciplina que no pretende tener la última palabra sobre la realización de actividad investigadora. Simplemente aporta un conjunto de información que busca objetivar variables que son claramente cualitativas y aportar, por lo tanto, algunos elementos de juicio adicionales a los que se construyen desde la perspectiva de las comunidades disciplinares. Por lo tanto, reconoce que distintas comunidades disciplinares tienen pautas de comunicación científica que las caracterizan y lo que pudiéramos llegar a analizar es el grado de similitud o diferencia de determinadas comunidades con las pautas de sus colegas en el mundo. Lo que está claro de por medio es que el proceso de generar ciencia lleva implícito dentro de sí un conjunto de mecanismos de aseguramiento de la calidad, siendo la revisión de pares, el peer review, uno de los más socorridos. Sin embargo, no es el único. Perdón, déjenme apagar estas cosas. Hacer ciencia en regiones no es un proceso fácil, y yo diría que así como se ha caracterizado de que existen algunas amenazas respecto de la forma de financiar la educación superior, claramente existen unas debilidades estructurales como país respecto de la capacidad de hacer ciencia en las regiones. Este programa estadístico, al graficar, se deja influenciar también por el efecto de Santiago y tiende a hacer unos generalizaciones en torno al valor. El valor para el año 2003 era del orden de 0.96% de la producción científica de Chile se generaba aquí. Hay que entender que Chile genera el 3,6% de la producción científica de América Latina y menos del 0,7% del mundo. Eso en términos globales. Y particularmente dentro de América Latina, el peso está determinado primero por Brasil, segundo México, tercero Argentina, cuarto Chile, quinto Colombia, sexto Perú. Dentro de Chile, esta región representaba casi el 1% hacia el 2003 y el 2012 representaba casi el 2%. Pero eso no significa que tenga correlación con o los tamaños poblacionales o los tamaños del territorio o la aportación al PIB del país o la importancia geopolítica que significan los extremos del país o las riquezas naturales que significa un espacio que de suyo es un laboratorio natural para muchas disciplinas.
Por lo tanto, es un escenario complejo en términos de... gracias. Lo segundo que quisiera aportar es que el peso de la investigación científica en Chile radica en las universidades. Y eso no ha hecho más que aumentar su presencia, el peso de las universidades respecto del esfuerzo país, que ha pasado del 83,6% hace más de 10 años a cerca del 90% hoy. Por lo tanto, esto es una evidencia dura. La investigación en Chile se realiza básicamente en las universidades y otros actores como el sector empresas o el sector gobierno, o el nivel de las empresas es muy bajo y el del sector gobierno claramente se ha ido retirando por políticas públicas de desarrollar una parte significativa de la actividad investigadora. Por lo tanto, la diferencia de aquí al 100% está logrado por el sector otras instituciones sin fines de lucro que realizan investigación, como son, no solo hay que pensar en los laboratorios astronómicos, hay que pensar también en los centros regionales, CONICET, que entran en la categoría sector otros. Lo que quisiera mostrar es que estos umbrales, para que luego podamos analizar la producción de esta universidad en el contexto no solo de lo que son los umbrales teóricos respecto del mundo, sino que los umbrales respecto del sistema universitario. Ya explicaré los alcances de estos distintos indicadores. Lo que es evidente es que el esfuerzo de producción de las universidades chilenas ha sido muy grande y por lo tanto las universidades compiten para generar mayores recursos por dos efectos. Hay un efecto que está asociado a políticas públicas donde se premia tanto a nivel de aporte fiscal indirecto como a nivel de jerarquización académica, como a nivel de acceder a fuentes concursables de financiamiento de investigación, una mayor actividad investigadora en bases publicadas en revistas, indexadas en bases de datos comprensivas, sea WOS o Scopus. La presentación que yo voy a realizar se basa en datos de Scopus para todos los efectos. Evidentemente, aquí he mostrado solo aquellas universidades que tenían más de 100 documentos del 2013. El desempeño de la universidad ha sido importante con dos saltos. Me salté la segunda razón por la cual ha crecido el nivel de producción científica en Chile. La segunda razón es el éxito que han tenido los editores chilenos en lograr que sus revistas sean indexadas en Scopus y en WOS. Por tanto, el crecimiento significa también de que una proporción de la producción que se comunicaba a través de canales de comunicación de confianza que no eran de alta visibilidad internacional se han transformado en canales visibles. Particularmente en esta universidad se publica una revista que es un lujo a nivel latinoamericano, que es Chungara. Es una de las 4 revistas que está indexada en Q1. Por lo tanto, no es solo aumento de productividad, sino que aumento de cambios en las pautas de comunicación científica que hace que el esfuerzo investigador se comunique a través de mejores revistas. Voy a jugar en algunos momentos con un benchmark del desempeño de esta universidad con otras universidades del norte y con una universidad que en la perspectiva de los que vivimos en el centro de Chile consideramos que está muy aislada, que es la Universidad de Talca. Para ir a Talca hay que ir solamente, no existe avión, hay que ir solo en auto, por lo tanto es tan lejos ir a Talca como venir a Arica, ¿no? Sí, no, pero en términos de tiempo de viaje es igual de lejos.
Y evidentemente la universidad, esta universidad tiene dos momentos, uno que comienza el 2008 y otro que se evidencia a partir del 2010 y muestra una progresión interesante. En esta lámina los datos del 2014 son provisionales. En cienciometría solo se considera que el año 2014 los datos van a estar disponibles el 31 de diciembre del 2015. Por lo tanto, a partir de los primeros meses del 2016 podré normalizar esos datos. Como ustedes ven en los datos del 2014, hay universidades que muestran desempeños inferiores a los del 2013. Y eso es la constatación de que en algunas instituciones aún hay datos que falta que cargar. ¿Y por qué se produce este retraso, este delay? Esto obedece a que algunas de esas instituciones en algunos campos temáticos realizan un esfuerzo de publicación en revistas que tienen una frecuencia de publicación baja, B, en revistas que se pudieran publicar en algunos casos con retraso, y C, son revistas que no pertenecen a grandes paquetes y por lo tanto la indización en las bases de datos comprensivas tiene un retardo. Es una mezcla de estas tres cosas y por eso ustedes notarán de que hay algunas universidades que tienen números para el 2014 mayores que las del 2013, como es natural, y eso significa a su vez de que esas comunidades hacen un mayor esfuerzo por publicar en revistas de main publishers, generalmente de altos cuartiles. Por eso las representaciones que yo voy a mostrar tienen datos solo hasta el 2013. Hice este ejercicio para mostrarles lo que pasa si yo avanzo en un año más cercano. Pero obviamente las tendencias son muy positivas en términos de producción. Caractericemos entonces esa producción, porque una característica, un elemento que hace la pauta es idioma de publicación. El segundo elemento es tipo de colaboración, si los trabajos son realizados con colaboración internacional, con colaboración nacional, con una mezcla de estos dos tipos de colaboraciones o personas que realizan trabajos individuales. En la mayoría de las disciplinas hemos llegado de acuerdo de que trabajar en colaboración con otros reditúa de mejor forma que hacerlo en forma individual. Sin embargo, los especialistas en Derecho, en Filosofía o en Historia nos van a seguir afirmando que como pauta disciplinar a ellos le enseñaron de que eso solo se podía hacer así. Y como la formación doctoral es una formación de una relación discípulo-maestro, y el discípulo no tiene posibilidad de alejarse del maestro hasta que ya ha elegido su línea de investigación y se ha consolidado de cierta manera, uno tiende a ser reproductivo de las pautas que heredó de sus maestros. En estos campos las corcachos vuelan pero espectacularmente. Por lo tanto, todos a pie juntillos dirán que es imposible hacer un trabajo en algunos campos del derecho sin colaboración. Pero en esta universidad se produce una irregularidad estadística. Normalmente, si esto lo aplicáramos en otras instituciones o el agregado país, veríamos que las tendencias son que la colaboración internacional está subiendo, que los trabajos individuales están bajando, que los trabajos nacionales tienden también a aumentar con una pendiente menos dinámica que la pendiente de colaboración internacional, y que los trabajos que mezclan ambos tipos de colaboración también muestran una cierta pendiente positiva. Pero esto es el esfuerzo según tipo de colaboración. Lo interesante ver ahora es qué impactos logro según los tipos de colaboración que desarrollo. Uno, está normalizada la media del mundo, es un número índice, por lo tanto todas las producciones están corregidas de acuerdo a la media del mundo de su respectiva categoría temática, y por lo tanto la mezcla
Obviamente este salto sin colaboración es una irregularidad, y lo que se habría esperado es que con colaboración internacional tuviera un desempeño más cercano a la media del mundo. Si ustedes quisieran ver las pautas, este tipo de análisis a nivel del agregado chileno, los invito a consultar los principales indicadores de la actividad cienciométrica chilena publicado por CONICET en los últimos 3 años. Lo cual significa que aquí la elección de socios no ha sido necesariamente la más virtuosa. Ahora, esto es un análisis agregado a la universidad. Para poder determinar esto a ciencia cierta hay que hacer un análisis desagregado por áreas temáticas o por categorías temáticas. Si comparamos el desempeño o el esfuerzo que se realiza de producción con colaboración internacional con otras universidades en comparación, la universidad ha tendido a mantener, aunque tiene una, diría, si hacemos una correlación, una ligera pendiente negativa. O sea, ha ido perdiendo ligeramente capacidad de colaboración internacional, tendencia que también manifiestan las otras instituciones. Ahora, perder colaboración no necesariamente es un rasgo negativo, porque podría estar describiendo que las capacidades de desarrollar ciencia de alto nivel endógenas han aumentado y por lo tanto soy menos dependiente de la colaboración internacional, A, para realizar investigación, B, para acceder a laboratorios con equipamiento mayor o acceder a laboratorios con equipamiento menor. Los países con quien se colabora: primero España, Estados Unidos, Brasil. Hay una cantidad importante de personas de esta universidad que han realizado estudios de posgrado en Brasil, por lo tanto las colaboraciones se explican a partir del capital social generado en las etapas de formación doctoral y a convenios de colaboración, pero hay un capital social que se adquiere ahí. Y aquí lo que ustedes tienen es el nivel de citas que se obtiene según el país con que se ha colaborado. La distribución obviamente está en Estados Unidos y España, algo en Europa, algo en América Latina. Obviamente hay regiones enteras del mundo con las cuales no se colabora. Pero ¿con qué instituciones colaboro? ¿Y cuál es el impacto normalizado de la producción generada en conjunto? Y ustedes se van a dar cuenta de que existen distancias entre esfuerzo de colaboración con determinadas instituciones y el impacto alcanzado. Por ejemplo, con la Universidad de Columbia, que hay un nivel de 42 trabajos en colaboración, han logrado impactos notables, espectaculares, como también logran resultados con el Max Planck Institute. Pero con Campinas o con la Universidad de la Frontera, no necesariamente, o con otras instituciones chilenas, no necesariamente, o la Católica del Norte, no necesariamente el resultado ha sido del mayor nivel. Si esto lo miramos en términos de redes de coautoría, aquí tienen 4 redes con diferencias intertemporales. Esta es la situación del 2003, 2006, 2009, 2012. Una cosa es la composición de la red. Los tamaños de la burbuja indican número de trabajos producidos y el grado de proximidad de los elementos, la distribución de los componentes en la cantidad de componentes que surgen, habla de las densidades y cómo se ha ido complejizando
el panorama. Fíjense que la Universidad de Concepción era más bien periférica, que se articulaban un conjunto de universidades no de Santiago en el sur, aquí está la UTA, que la Chile tenía una posición más bien de centroide. Fíjense cómo ha ido cambiando la posición de centroide de la Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica, y que la posición de la UTA tendió a volverse más central hacia el 2009, pero de cara al 2012 volvió a perder grado de centralidad. Eso significa de que dejó de ser una institución que ayudaba a articular componentes de distintos sectores del sistema. Otra característica es el resultado que logran los trabajos a partir de si esos trabajos son liderados en una institución determinada o no son liderados. Y luego respecto de la característica de excelencia que pudieran lograr. El liderazgo es un rasgo que se determina a partir del autor que va a contestar la correspondencia. Es un rasgo institucional, no es un rasgo que identifique personas. No tiene que ver con la posición de un autor en la serie de coautores de un trabajo. Lo que dice el principio que está verificado es el corresponding author es del equipo que lidera el proyecto de investigación. Es alguien del elenco estable, ni siquiera necesariamente es un alumno a candidato a doctor del laboratorio, y por lo tanto puedo presumir que en ese institutional affiliation está liderado ese proyecto de investigación. Por lo tanto, liderazgo y los resultados que se obtienen a partir de la producción liderada permiten determinar el grado de autonomía o dependencia que una comunidad disciplinar o institucional tiene respecto de otros para poder desarrollar la investigación que realiza. Aquí la barra azul muestra la producción total, la barra amarilla habla de la producción liderada, tiene unas curtosis que indican de que el esfuerzo de liderazgo no ha mostrado una tendencia continua en el tiempo. El segundo rasgo, excelencia, tiene que ver, que se ha mencionado varias veces a lo largo del día, tiene que ver con el conjunto de trabajos más citado en su respectiva categoría temática en una ventana temporal determinada. Entonces, si nos ponemos de acuerdo que el 10% de los trabajos más citados de polímeros constituye la excelencia, lo que se esperaría es que en cada institución el 10% de sus trabajos esté dentro de la excelencia, de forma tal de tener una distribución adecuada. Los indicadores de impacto, y particularmente los indicadores de impacto normalizados, son indicadores de tendencia central. Dice, el conjunto de estos comunidad disciplinar tiene este desempeño en términos de impacto. El indicador de excelencia caracteriza la crema. Entonces, pues, la crema se comporta de acuerdo al comportamiento de la crema de la misma disciplina. Por lo tanto, enriquezco el análisis no solo caracterizando al conjunto de investigadores, que si por ejemplo tuviera una gran base de investigadores jóvenes, pudieran tener un desempeño distinto que una base de investigadores seniors. Por lo tanto, lo que me permite es tener un segundo indicador que permita caracterizar el desempeño de un agregado determinado.
Y por lo tanto se deriva de que la excelencia liderada sería la capacidad de esa institución o grupo de investigación de lograr resultados del más alto nivel. Respecto de excelencia, posteriormente han aparecido otros indicadores de excelencia, como es excelencia sobre 1%, no solo sobre 10%, que habla ya de la crema más alta, y posteriormente otros autores, esto fue planteado por De Moya y Borman, y otros autores posteriormente han agregado excelencia 5, 25 y 50. Pero aquí lo que estamos mostrando es sobre el indicador 10%. Una tercera característica que puede tener la producción es la elección de la revista de publicación. Y particularmente la elección está determinada por un conjunto de variables. Uno, que sea el principal canal de comunicación de mis colegas en la línea que yo desarrollo. Ahí nos encontramos. Y eso, por favor, que no cambie. Ese es el principal determinante para elegir dónde voy a publicar. Voy a publicar donde converso con los que tengo que conversar. Adicionalmente, si esa revista es del más alto cuartil, fantástico. Este es el esfuerzo publicador desarrollado por esta universidad a lo largo de 11 años en términos de Q4, Q3, Q2, Q1. Afortunadamente el esfuerzo en Q4 es muy moderado, los esfuerzos en Q3 han crecido mucho, los esfuerzos en Q2 han tenido algún ajuste pequeño y Q1 tiende a seguir aumentando. El efecto Q3 puede ser una mezcla de política institucional, de composición temática de la universidad en términos de cuál es el grado de presencia de ciencias sociales y artes humanidades y por tanto la opción por revistas más bien de carácter nacional o regional respecto de internacionales. Y lo tercero es el esfuerzo que han hecho las revistas chilenas por mejorar de cuartil, y muchas han logrado pasar de Q4 a Q3. Este es el impacto según en esta universidad, según cuartil de publicación. 1 es la media del mundo. Fíjense que publicando en Q1 normalmente están con desempeño, en algunos casos, muy notables por sobre la media del mundo. Que se publicó en Q2, que es esa línea amarilla, estoy a un 40 o un 35% por debajo de la media de impacto de las disciplinas en el mundo. Que si publico en Q3 me sitúo entre un 70% por debajo. Por lo tanto, cuando ya estoy un 70% por debajo, los colegas me quedan más o menos así. Colega. Cuarto cuartil ya es más bajo. Y alguien podría argumentar, es que hay revistas que no tienen cuartil porque no están indexadas ni en WOS ni en Scopus y son muy relevantes. Muy bien, la relevancia es que tiene un impacto que puede estar a más de un 90% por debajo de la media de la respectiva disciplina. Aquí estoy mostrando la universidad en forma agregada, por lo tanto se han consolidado las categorías temáticas, pero esto lo podemos abrir a partir de las 315 categorías temáticas en que se abre el conocimiento y puedo determinar si publicar una revista de, voy a decir una aberración, quinto cuartil, ¿a qué distancia me pone de mis colegas? Y si lo que estoy comunicando ahí es realmente ciencia. Dependiendo del tipo de producción, fíjense que los que están en excelencia logran desempeño, y estoy hablando de esta universidad, no de una entelequia,
los que logran excelencia o excelencia liderada logran desempeños notables. Fíjense que en esta raya línea naranja, en muchos momentos la excelencia liderada logra imponerse por sobre la excelencia en colaboración, y que en términos de la producción total y de la producción liderada se produce un gap, una distancia que dice cuando yo lidero no necesariamente me va tan bien. Fíjense, esto es lo que sucede en el impacto normalizado. Ya me cambio de los atributos y voy a impacto. Esta es la media de las universidades en Chile. Esta es la media del mundo. Y este es el desempeño que tienen estas 4 universidades respecto de estos 2 umbrales. Cuando aumento mucho la producción, significa que estoy incorporando A, investigadores jóvenes, y B, campos en los cuales desarrollo investigación, en los cuales antes no tenía tradición investigadora. Por lo tanto, no significa que aquellos que ya hacían investigación desciendan, sino que se incorporan personas nuevas que no necesariamente tienen los mismos desempeños que sus colegas anteriores. Y eso puede explicar que en un escenario de rápido crecimiento de la producción se produzcan descensos que tienden a irse recuperando. Que en el impacto normalizado liderado, la distancia del sistema universitario chileno es mayor y que se producen más descensos en la producción. Ahora hagamos un zoom dentro de las áreas temáticas. Existen dentro de la base de datos comprensiva 2 niveles de análisis temático. Áreas temáticas, que son 27, tanto en el WOS como en Scopus, y categorías temáticas, que en el caso del WOS son 253, y en el caso de Scopus 316. Aquí estoy usando áreas temáticas de Scopus. 1 es la línea de impacto normalizado 1, la media del mundo. En líneas azules está la media de esta universidad, punto 69. Es una ventana temporal grande la que he usado. Matemáticas tiene un desempeño claramente por sobre el umbral del 1, al igual que Decision Science. Sin embargo, en matemática, el esfuerzo investigador permite decir esto es un atributo característico de la universidad. En cambio, cuando tengo 9 documentos, esto es un chiripazo. O sea, no es un área temática donde el esfuerzo investigador sea tan sostenido como para decir esto es una fortaleza institucional. Por eso hacia abajo el gráfico se va volviendo borroso. Ahora, son áreas temáticas gruesas. Por lo tanto, lo que yo quisiera es que dijéramos, a nivel de áreas temáticas la cosa no se ve muy verde, sino que más bien roja. Por lo tanto, hagamos un pick of flowers, elijamos cuáles son las categorías temáticas en que la universidad muestra un desempeño notable. History, entiéndase que incluye arqueología. Están ordenadas por esfuerzo publicador y obviamente los desempeños son muy notables. Y entonces ustedes notarán que existe un conjunto que tiene que ver con matemáticas aplicadas, matemáticas en general, un área que tiene que ver con ingeniería y particularmente dentro de la ingeniería el área informática y ciencia de la computación. Hay un área que tiene que ver con la arqueología y las ciencias en conjunto a la arqueología.
Curiosamente acá eso tiene relación con genética, no es lo habitual. Hay un conjunto de áreas que tiene que ver también con ciencias agrarias y la biología necesaria para el desarrollo de esa investigación, y hay un conjunto de especialidades médicas donde se logran resultados notables. En medicina se produce en Chile una situación que se repite en otros países de América Latina. Aquellas especialidades médicas en las cuales no existen revistas en Chile tienen desempeños por sobre la media del mundo, por sobre uno. En cambio, en aquellas especialidades médicas en donde existen revistas en Chile, los desempeños están muy por debajo de las medias del mundo, especialmente aquellos que realizan esfuerzo a publicar en Revista Médica de Chile o el International Journal of Morphology en la Universidad de la Frontera. Estas son las revistas donde preferentemente han publicado los autores de conciliación de esta universidad en ese rango de años. Chungara ya he dicho que es notable, sin embargo está justo en la frontera de la endogamia. Una revista se vuelve endogámica cuando el 20% de su contenido es de la propia institución. Chungara está en el 19.60 y algo, está justito. Es cierto, la comunidad de arqueólogos en Chile es acotada. En Chile existen 3 revistas de arqueología, la otra es Estudio Atacameño y la tercera es Anales del Instituto de la Patagonia. A diferencia de otros países de América Latina donde no existen revistas de arqueología adecuadas, en Perú están absolutamente al debe, y por lo tanto, afortunadamente, esta revista recibe mucha colaboración internacional. IDESIA y Ingenerae están indexadas en Scopus y pertenecen a la revista Cielo Chile. Pero hay una excesiva presencia de revistas nacionales, y estas o revistas que no necesariamente son las revistas de mayor nivel del mundo. Diría que hay espacio para que en las políticas institucionales se haga una invitación a elegir con mayor cuidado las revistas de publicación. No lo estoy diciendo en arqueología, lo estoy planteando para los otros campos científicos. Este es el perfil temático de la universidad. En el gráfico de la izquierda, lo que ustedes tienen es el esfuerzo investigador en términos relativos el año 2013, y lo que tienen en el gráfico de la derecha es el impacto normalizado, nuevamente en términos relativos, el año 2013. Y las distancias que ustedes verán en los ejes de este gráfico muestran que no necesariamente en las áreas que se desarrolla mayor esfuerzo investigador está acompañado de los mejores indicadores de impacto, y que áreas que tienen unos desempeños más pequeñitos tienen unos resultados que son muy notables. Ya voy terminando, y lo que quisiera mostrarle es el desempeño de las 12 universidades chilenas acreditadas en investigación. Y lo que quiero mostrar acá es el desempeño de 2 variables: impacto normalizado de la producción total respecto del esfuerzo investigador dentro del sector universidades. Lo que queda claro, por ejemplo, es que la Universidad Federico Santa María es por lejos, por muy lejos, la universidad de investigación más notable de Chile y una de las 2 o 3 mejores de América Latina. Cuando esto lo compartimos en CONICET, los directores de programas se caían de las sillas. La Universidad Santa María es vista como una universidad altamente, una politécnica altamente especializada,
No, los resultados de la Santa María son de unos nivel espectacular. Y los resultados de otras universidades en que el rector sale constantemente a decirnos que son notables, falta profundamente a la verdad, porque lo que está diciendo es, porque soy el más grande, soy el mejor. Y en mi librito, grande y mejor no son sinónimos perfectos, no sé en el de ustedes. Este gráfico lo que hace es ampliar. La Universidad del Paraíso ha logrado un resultado notable. La Católica de Santiago ha logrado remontar en impacto a lo largo de esta ventana. Lo que muestra esto es la evolución. Sin embargo, el desempeño agregado de otras universidades es a la baja. La Católica del Paraíso, la Católica del Norte, Talca, la misma UTA. Sin embargo, universidades como la Diego Portales y la Andrés Bello muestran evoluciones en que aumentaron la presencia en la contribución de investigación y han aumentado los niveles de impacto. Entonces la pregunta siguiente, esto es capacidad propia o ingeniería en la gestión universitaria. ¿Sí? Entonces apliquémosle el filtro del liderazgo, que no necesariamente contesta la pregunta ingeniería en la gestión universitaria. Resulta ser que si filtro por liderazgo, la Santa María tiene un pequeño retroceso, pero sigue estando en la posición más alta de impacto respecto del sistema de las universidades acreditadas. Que en el caso de la Católica, pierdo lo que había ganado. La pendiente era negativa en vez de positiva. Que en el caso de la Chile, la pendiente se agrava. Que en Concepción también baja. Que la USACH tiene un pequeño retroceso. Y que la Austral de Chile es una de las pocas universidades que logra en un proceso de crecimiento acelerado de la producción mostrar margen de mejora. Que la Católica del Paraíso se va recuperando, que la Católica del Norte sigue mal, la UFRO sigue mal, que la Andrés Bello modera su pendiente pero sigue creciendo con pendiente negativa, que la Diego Portales mantiene la mejora, que la Universidad del Paraíso es un ejemplo que vale la pena analizar en el contexto de las universidades públicas, y que la UTA tiene una pendiente negativa. Yo creo que estos son elementos que a la hora de acreditar la investigación deberán enriquecer los análisis que la CNA haga. Personas como Muga le gusta mirar estas cosas, lo ha mirado por muchos años, la sabe leer, y si no lo encuentra lo pide. Finalmente, una foto de la evolución que ha tenido Chungara en términos de cuartil de publicación. Es muy frecuente que algunas revistas sean multicategorizadas, o sea, que su scope temático no caiga en una categoría, sino que en más de una. Aquí caen dos, y en arqueología está en Q1 y en antropología en Q2, pero fíjense cómo en el 2001 parten en Q4 y cómo la revista ha experimentado una mejora continua a lo largo del tiempo. En Chile existen 82 revistas indexadas en Scopus, solo 4 están en Q1. Si aplicáramos las nociones teóricas de 84, 21 deberán estar en Q1 si tuviéramos una distribución normal. Pero también contesta a la pregunta que en ciencias sociales se plantean de que es imposible acceder a revistas indexadas internacionalmente y más aún a revistas indexadas
en los cuartiles más altos. Resulta que de las otras 3 revistas que están en Q1, las otras 3 revistas que están en Q1 son todas de ciencias sociales, artes y humanidades, y algunas son del campo del derecho. Por lo tanto, la evidencia contundente es que existen buenas revistas donde publicar. Yo los invito a que, si quieren profundizar en algunos otros análisis, tanto desde la perspectiva regional como de la perspectiva de los actores institucionales por sector o los actores desde la mirada de los instrumentos públicos de financiamiento de la ciencia, pudieran mirar el informe de producción científica que editamos con CONICET todos los años. Gracias, Atilio. Consultas, colegas. Están abiertas las preguntas. Doctora Ligia, por favor. Sí, y incide sobre todo en las zonas extremas. Se ha observado desde Punta Arenas, como se ha observado desde acá del norte, la capacidad de atracción de las universidades, especialmente de Santiago, por capital humano avanzado. Y por lo tanto, el problema es un problema de política pública. ¿Cómo soy capaz de crear ecosistemas propicios para hacer investigación del mejor nivel en cualquier parte de Chile? Porque el problema no es solo un problema de remuneración de ese investigador, no es solo un problema de laboratorio, no es solamente un problema de equipamiento mayor, no es solamente un problema de masa crítica de colegas en el mismo campo para poder armar, sentirme acompañado y saber con quién. No es solo un problema de horas de investigación respecto de horas de docencia o tareas administrativas respecto de tareas de investigación. Es una mezcla de muchas cosas, pero lamentablemente esto se resuelve con plata. O sea, claramente se resuelve con plata. Serán también necesarios un marco de políticas, de instrumentos, de incentivos, de reconocimiento. Pero es muy grave que tengamos un país como lo planteé al principio. No solo es un problema de... Es un problema que tiene que ver con el desarrollo del país y el efecto que las universidades tienen como catalizador del desarrollo en las regiones. Conversábamos a la hora del café de que en Europa, cada vez que encuentran un área, una región, una provincia que está deprimida, un gobierno autonómico, le coloca una universidad nueva. El caso de Lula en Brasil, creó en la región de ABCD la Universidad de ABCD. La creó al principio de su gobierno. Hoy es la 5ª universidad de investigación en América Latina, no en Brasil, en América Latina. O sea, es cierto, para desarrollar instituciones requiero un stock de capital humano avanzado notable. Pareciera ser que esta estrategia solo es posible desarrollarla en Santiago y no existe equilibrio para que las regiones puedan hacerlo. Existen intentos como los centros regionales de CONICET, pero son un intento muy pequeñito, y en vez de mantener esta asociación con la universidad, establezco de que tienen que distanciarse administrativamente de las universidades para no compartir ese capital humano que al inicio, cuando se constituye un centro regional, es colaborativo. Entonces, este es un problema país. El país no se va a desarrollar
si no existe un tejido en las universidades capaz de producir asociación con las empresas. Conversábamos del caso de Concepción. O sea, el caso de Concepción es porque existe un tejido, densidad de empresas y capacidades y confianzas en la universidad. Por lo tanto, necesitamos tener universidades potentes, particularmente en las regiones y en las regiones más extremas, porque eso produce una capacidad de análisis en los gobiernos regionales. O sea, si coloco el foco en los core, los gobiernos regionales, tengo que tener inteligencia en las regiones. Por lo tanto, no es solo hacer investigación, es tener gente muy bien preparada en muchas disciplinas para enfrentar esto desde la perspectiva local. Esto es más que simplemente desarrollar las capacidades científicas. Sí. Y por lo tanto la capacidad de retener también. Gracias. Bernardo Riaza, por favor. ¿Podría comentar un poquito más cómo, en base a estos datos que tú presentas y otros que tú puedas tener, cómo se comparan las universidades que son propiamente del Estado y las universidades privadas? Es un ejercicio que no he hecho. Yo vengo de haber estado 20 años en la Católica del Paraíso. Por lo tanto, quizás es un análisis que hay que hacer. Ahora, el que exista una universidad como la Adolfo Ibáñez, que exista una universidad como la Andrés Bello, en que ha desarrollado una capacidad para acreditarse en investigación, no deja de ser interesante respecto de la construcción de bienes públicos. Otros serán los métodos que sigo para hacer eso de la forma más breve posible. Pero muestra de que existe una historia que es muy parecida de las universidades estatales y el resto de las universidades del Consejo de Rectores. ¿Sí? Y existe la historia de las universidades privadas que son capaces de reclutar. Universidad Autónoma de Chile, 150 profesores extranjeros en 2 años. Universidad de los Andes, 75 profesores extranjeros el año pasado. O sea, que son capaces de reclutar y poner en condiciones de selección al ingreso que sean investigadores activos, o sea, gente no solo con doctorado, sino que altamente productivo. Pero si nos fijamos quiénes están pidiendo proyectos anillos PIA y le miramos el pasaporte, nos daremos cuenta que la Universidad de Chile recluta profesores extranjeros con unos currículums de producción impresionantes, que la Católica recluta profesores extranjeros con unos currículums impresionantes, y que el 60% de los proyectos PIA presentados están armados por profesores recientemente reclutados en el extranjero. Entonces, es muy difícil determinar si las políticas reales seguidas por las instituciones corresponden a este canon de universidades estatales, universidades de consejos rectores o cualquier universidad chilena, o más bien está correlacionado con las capacidades económicas que tienen esas instituciones de capturar el talento, no importa dónde esté. Chile se ha vuelto un país que paga remuneraciones mejores que muchos sistemas universitarios, que con las crisis europeas, especialmente de España, la cantidad de doctores españoles dispuestos a venirse a Chile es enorme, y que no existe casi ninguna institución de las 10 primeras de Chile que no tenga proporciones muy significativas de extranjeros. O sea, nuevamente nos lleva a un problema de movilidad, y la movilidad no es solo intranacional del mayor talento, salimos a reclutar en el extranjero gente notable. Gracias, Atilio. Don Heriberto Román, por favor. Acá. Hola.
¿Se escucha? Ahí sí. Un problema que otras veces ya lo hemos planteado cuando hemos tenido la oportunidad de conversar respecto de la calidad de la productividad, y especialmente también la mirada que tiene CONICET, es el siguiente, que estamos claros, por ejemplo, que el mensaje que se nos envía desde el centro es que intentemos publicar en las revistas que tengan alto impacto y que tengan un buen cuartil, digamos. Ojalá en cuartil 1. Sin embargo, una de las metas más importantes que puede tener un académico que está en provincia es, por ejemplo, poder ganar un proyecto Fondesit, ¿cierto? Por todo lo que significa reconocimiento de tus pares y, bueno, y el financiamiento suficiente como para mantener y generar tus redes de trabajo, ¿cierto? Pero resulta que los proyectos Fondesit se seleccionan con criterios que son totalmente, increíblemente diferentes entre una disciplina y otra, y que no tienen nada que ver ni con el cuartil ni con el índice de impacto. Entonces, bueno, yo podría dar muchos ejemplos, pero sería un poco latero, digamos. Tú te puedes encontrar con el problema de que los proyectos Fondesit son manejados por los grupos de estudio, o sea, son resueltos por los grupos de estudio. Y los grupos de estudios tienen fórmulas y criterios totalmente distintos unos contra otros, digamos. Son muy autárquicos. Claro. Entonces la pregunta que yo te quería plantear es que ¿existe alguna posibilidad que alguna vez en Chile, digamos, hay una uniformidad en el criterio de selección, por ejemplo, de los proyectos Fondesit? Porque es una cosa increíble. Por ejemplo, yo te hablo, yo soy matemático, te digo, por ejemplo, que hay un montón de revistas que están clasificadas como muy buenas en matemática, que no tienen ni siquiera cuartil en matemática. Ni siquiera, porque tú sabes que un journal puede tener cuartil 1 en una área, cuartil 2 en otra, etcétera. Bueno, si tú miras lo que para el grupo de estudio de matemática son las revistas de mejor calidad y las califican como MB, hay varias, muchas que no tienen ni siquiera cuartil, ni siquiera 4. Entonces eso hace muy difícil la competencia desde regiones, digamos, hacia... Pero es que me está dando un argumento que es contradictorio en sí mismo. Porque lo primero que me dice es que existe falta de homogeneidad en los criterios de los comités de área, particularmente de instrumentos como Fondesit. Y luego me enfatizas la singularidad de las matemáticas. Mientras tengamos enarbolado esta segunda bandera, es muy difícil avanzar en la Bremara. Muy difícil. Francisco Brieva, el actual presidente de CONICET, ha planteado su interés porque se produzca una armonización no solo al interior de los comités de área de Fondesit, sino que con el resto de los instrumentos CONICET. Porque obviamente existen falta de consistencia al interior de CONICET. También entiendo que existe un interés de la Comisión Nacional de Acreditación también de producir una armonía entre el conjunto de criterios de la acreditación de los doctorados o de la acreditación de la investigación respecto del conjunto de criterios de CONICET. Milenio ha tendido a parecerse más a los instrumentos de CONICET. Y el Ministerio de Educación, a partir de los convenios de desempeño, introduce cambios en la métrica incorporando datos de Scopus. Los informes de producción de CONICET de los últimos 3 años son sobre métricas de Scopus. Por lo tanto, yo diría que se puede observar las siguientes acciones en el mundo público. Existen actores con ganas de generar armonía o homogeneidad en las políticas. Que particularmente en este minuto los nombres de esos actores permiten tener un grado de confianza mayor a que estos acuerdos se pueden alcanzar. Que finalmente lo que estos acuerdos se traducen son en políticas públicas y esas políticas públicas se traducen en políticas institucionales y eso influye en la generación de una cierta cultura de la calidad. Que las métricas no pueden basarse en un único indicador, sino que en un conjunto amplio de indicadores que permita conformar
un juicio respecto de los integrantes de un proyecto de investigación, de las capacidades de un investigador o de las capacidades institucionales o de un programa de doctorado determinado. Por lo tanto, lo que hay que enriquecer también es los instrumentales de análisis. Afortunadamente, CONICYT ha ido incorporando este tipo de herramientas objetivas y por lo tanto los paneles de expertos, además se le agrega evidencia objetiva, por lo tanto las opiniones de los panelistas no pueden ser diametralmente distintas de lo que la evidencia está mostrando. Es un camino en el cual han avanzado. El plantear estos temas ya en el segundo informe de producción científica fue un acuerdo político con el anterior presidente, con José Miguel, el anterior presidente de CONICYT, de forma tal de que el propio CONICYT está asumiendo de que esto es un tema sobre el cual está dispuesto a quemar cartuchos. Pero es un tema que políticamente le es complejo porque significa enfrentarse a las opiniones de los especialistas individualmente y de los agregados como institutos de Chile o asociaciones científicas o instituciones fuertes que hacen planteamientos que favorecen una u otra particular forma de analizar la realidad. Hay un tercer elemento, o un siguiente elemento político que es cuál es la capacidad de universidades en los extremos del país de tener miembros en esos comités de área y de financiar la presencia de integrantes de esos comités de área. O sea, CONICYT hace un esfuerzo, pero un esfuerzo limitado. Por lo tanto, existe un vacío respecto de ¿y quién financia todos los viajes en avión para que esos comités efectivamente sean representativos del conjunto del país? Doctora Ligia, ¿quiere acotar algo? ¿Quiere una respuesta honrada? Estamos coaptados, este es un sistema diseñado por científicos para científicos. ¿Seamos honrados en reconocer eso? Por lo tanto, la racionalidad de la política pública tiene grados limitados de posibilidades de actuar. Y por eso el tremendo divorcio entre CONICYT y Hacienda o CONICYT y el Ministerio de Educación. Milenio es un engendro, nació engendro. Fíjense que si ustedes entraran a la dirección de presupuestos del Ministerio de Hacienda, podrán ver que tanto Milenio como Fondesit han sido evaluados por la DIPRED y que esos informes son públicos ya. Entonces, un sistema en donde el diseño está hecho solo desde la perspectiva de la comunidad científica está muy plantado en la oferta de investigación. Y por otro lado tenemos un país gobernado por economistas en donde el Ministerio de Economía y con todos los instrumentales Corfo le da unos ataques de racionalidad y dice, no, aquí para poder desarrollarnos necesitamos una triple hélice, una articulación de los instrumentos públicos, privados y universitarios para poder hacer investigación. Yo desconfío de estas señores de la investigación y por lo tanto yo financio la demanda. Entonces, si no construimos confianza, si no se produce una articulación, esto no es un problema de estructura, no es un problema solo de estructura, es de cómo co-construyo esto, atendiendo tanto las características desde la academia, desde la disciplina, como las necesidades de la economía y la demanda y el crecimiento del país. Y eso no es solamente un tema de economía y empresa y crecimiento, sino que también tiene que ver con el desarrollo regional.
y que no necesariamente es empresa, o sea, es como beneficio que los colegios de esta región tengan mejores directores porque están formados para ser directores. Y en todo eso hay una tarea de investigación de la propia universidad. En el papel, pero si vas a los investigadores del CONICET, lloran como Magdalena porque no tienen recursos. Pero mira, acabo de leer el informe de la investigación científica de la Universidad Nacional del Litoral, que es la quinta universidad en Argentina, y lo que destruye las capacidades del sistema público argentino de hacerles llegar recursos. Acabo de leer en el avión el informe de 30 años de evaluación del desempeño científico de los argentinos. Dice, un instrumento que parte con Menem, que funciona bien, se deteriora a tal punto que es completamente inútil hoy día. La contravereda es las estructuras científicas en Brasil, que son muy políticas, o en México, que son muy políticas. En México tiene otra característica, que es la gerontocracia, o sea, hay unos pocos líderes científicos que tienen unas capacidades omnímodas de controlar el sistema nacional. Pero en Brasil sí ha funcionado, o sea, en Brasil lo que existe claramente es una política de Estado sostenida desde la autarquía tecnológica, o sea, desde el finales de los 60, en que ha hecho el país para desarrollarse necesita capacidades científicas. Y eso significa universidades fuertes en pregrado y en posgrado, bolsas de investigación, movilidad internacional para formación de doctores. O sea, Brasil, o sea, el desarrollo económico de Brasil ha tenido una política de desarrollo sostenida de 50 años en que nadie la ha destruido, o sea, ha sido un construir y mejorar sobre una base, y ahí el peso de los políticos ha sido muy importante. O sea, no solo basta tener científicos top puestos en esas posiciones, sino que políticos de mucho peso en el contexto político. Y ahí yo esperaría un Juan Gómez Milla. Claro, eso es lo que falta. Un historiador, rector de la Chile, que sea capaz de impulsar esto y sea ministro de Educación en dos presidentes distintos y que tenga una opción por la ciencia. Entonces ahí hay una ausencia de el que puede hacerlo, el rector de la Universidad de Chile. Bien, pues.